cada 5 años porque por personas que depende del se va a por mí no contra y se ha ido no le y se no tiene nada de ustedes usar con tienen ánimos se desencalma bien dolor cuando el dolor el paciente saber el dolor no porque si la niña que ya pero solo en mis manos cuando el dolor te preguntas qué tipo de dolor es aumento se aumento de vinculación no y en el caso de esta paciente física es que no vi y de forma aparente el dolor y es realiza su examen es totalmente normal porque una mujer con dolor entonces comienza a examinar y checa todo examen normal. Dice, ahora vamos a hacer los exámenes auxiliares. Mínimamente pediremos sonograma, antes agudas, ¿no? Y dolor articular, a saber si es un dolor inflamatorio, es un dolor mecánico, y quizás algunos exámenes de autoinmunidad para checar que eso también no esté asociado a algo netamente reumático. Entonces, además los exámenes, fíjate que sus exámenes auxiliares todos están normales. Le hemos tomado hemograma, pruebas metabólicas, BCG, PCR, hormona tiroidea, vitamina D, hepatitis B, hepatitis C y todos sus exámenes son normales. Entonces aquí la gran pregunta es, tengo una paciente que tiene 5 años de tratamiento con dolor articular generalizado, con fatiga, con pérdida de concentración y normalmente esto incluso le impide realizar sus actividades cotidianas. Entonces, cuando tienen ese tipo de pacientes, lo más probable es que se trate de una paciente que tiene una enfermedad que se conoce como fibromialgia. La fibromialgia tiene un perfil histórico bastante amplio. Fíjate, desde el año 1843 se ha tratado de definir esta enfermedad. Teóricamente, fibro significa tejidos blandos, míos, como ustedes ya saben, músculo, y algia, dolor, ¿no? Entonces, la fibromialgia no es más que dolor a nivel de músculos y tejidos blandos. Fíjate en qué año recién se define y se establecen los criterios de fibromialgia. 1990 por el Colegio Americano de Reumatología, pero ya desde el año 1843 se tenía estas características. Entonces, lo que no se sabía era específicamente cómo vamos a catalogar esta enfermedad y qué características debería de tener a lo largo de la evolución, en el transcurso de la evolución natural de la enfermedad.
Cuando hablas de fibromialgia, también tienes que hablar de unas etiquetas alternativas diagnósticas que fundamentalmente están asociados a problemas psiquiátricos. Es por eso que a estas pacientes siempre se les dice tiene que pasar una evaluación por psiquiatría, porque vaya a ser que se trate solo de un desorden somatomorfo o a veces un desorden de somatización que tiene muchas características bastante parecidas a la fibromialgia, pero que en este caso van a estar muy de la mano con la parte de alteraciones a nivel de la salud mental. ¿Cómo entonces tú vas a definir a la fibromialgia? Esta es parte del grupo de reumatismos extraarticulares generalizados. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por esto que viene acá. Es un dolor tipo crónico de más de 3 meses. Por tanto, si una paciente llega a tu consulta y te dice que hace más de 3 meses ya tiene un dolor crónico, estás en la obligación de definir si ese dolor es inflamatorio, es mecánico, en qué momento se presenta, si aumento de volumen de articulaciones, si se le está cayendo el cabello, si tiene lesiones en la piel, si tiene edemas, etc. Es catalogado como un trastorno neurosensorial porque ahora se van a dar cuenta que hay una alteración también a nivel de neurotransmisores y hay un problema a nivel de la fisiopatología del dolor. Y se va a caracterizar porque generalmente el dolor es difuso y generalizado y se va a asociar a síntomas sistémicos, que es fatiga, insomnio y disfunción cognitiva. Cuando yo les hablo de fatiga, es un signo muy característico de las enfermedades autoinmunes, tipo lupus, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Normalmente las pacientes con lupus a veces debutan solo con fatiga y es un rasgo muy característico que ustedes siempre tienen que preguntar en este tipo de pacientes. Cuando tienen ustedes un paciente con fibromialgia y con dolor crónico de más de 3 meses, vamos a ver que esta patología está muy asociada a ciertas características, sobre todo en el caso de mujeres, y se ha visto que la prevalencia es mucho mayor en mujeres, con aproximadamente 2 al 4% que cumplen criterios. Existen muchos pacientes que van a quizás no cumplir de criterios y van a estar dentro del grupo de pacientes con fibromialgia. Este desorden reumatológico generalmente es uno de los más frecuentes después de la OA, que es la primera clase que acaban de ver, ¿verdad? Porque si ustedes hablan de reumatología, lo primero que se les va a venir a la cabeza antes de lupus es OA u osteoartritis. Su pico de incidencia fundamentalmente va entre los 20 a 50 años, mujeres en edad media fundamentalmente, y también se ha visto en la población infantil, pero esto ya asociado a traumatismos, por ejemplo, tipos de trastornos de conducta por abuso sexual. Ay, creo que me tienen que ayudar aquí. ¿Me puedes ayudar a pasarlo? Ahora, en nuestro país se ha hecho un estudio en el año 2009. Si ustedes se dan cuenta, este estudio ha sido realizado por los médicos que trabajan actualmente en el Hospital Almenara, que es uno de los hospitales que más hace investigación dentro de la parte reumatológica. Este es el estudio COPCOR. ¿Y qué es lo que se ha visto en este estudio COPCOR? Normalmente se ha tratado de definir cuáles eran las enfermedades que eran mucho más frecuentes a nivel de la parte de reumatología. Y fíjate acá que la fibromialgia tiene un porcentaje de presentación aproximadamente de 1.58%, seguido después del síndrome del túnel del carpo, los síndromes miofaciales, incluso los problemas netamente de lumbalgias. ¿Cuál es la causa? ¿Alguien de ustedes ha leído algo de fibromialgia y ya ha encontrado cuál es la causa exacta de esta enfermedad? Sí, salud. Si se han dado cuenta, en toda la parte de reumato hasta ahorita no tenemos causas exactas de todas las patologías, incluso las autoinmunes, solo tenemos factores de riesgo y pasa lo mismo en la parte de la fibromialgia. No existe una causa orgánica, por eso es que cuando ustedes comienzan a tratar de buscar por algún examen si la paciente tiene algún trastorno, nunca lo van a encontrar. ¿Pero qué se ha encontrado? Que hay factores predisponentes como traumas, factores desencadenantes, generalmente factores estresantes o psicológicos, y factores que agravan o mantienen la enfermedad como problemas a nivel de la ansiedad o trastornos del ánimo o incluso la misma inactividad física. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos tipos de dolor ustedes conocen? Guillermo. 3, ¿verdad? Que ahí lo tienen. El dolor de tipo somático, el neuropático y el dolor de tipo central. Déjame un ejemplo de dolor somático. Jacqueline. ¿Quién es Jacqueline? Jacqueline. A ver, un ejemplo de dolor somático.
Un traumatismo, ¿ya? ¿Verdad? Agarras y alguien te da un golpe o te pinchas con una agujita, eso es un tipo de dolor somático. Un ejemplo de dolor neuropático. Gerardo. La neuropatía diabética, muy bien, la neuropatía por herpes, es un dolor que normalmente está originado por una anormalidad a nivel de las estructuras neurales, pero secundaria a un traumatismo, ¿no? En este caso, bueno, no exactamente un traumatismo, sino un daño, en este caso, metabólico, o por ejemplo, un proceso infeccioso como el problema del herpes. Y existe otro tipo de dolor central. El tipo de dolor central es aquel dolor que es percibido, pero por un impulso inocuo. ¿Y por qué se va a producir? Porque generalmente hay una alteración fisiológica a nivel de las estructuras neurales. Y el ejemplo clásico de esto viene a ser la fibromialgia. Entonces, cuando tú tendrías que hablar de los tipos de dolor, tú vas a hablar del dolor de tipo somático, es decir, un impulso, normalmente una noxa, se va a acercar a tu organismo y va a generar una transmisión de dolor que ustedes lo van a percibir a nivel de la corteza y lo vas a sentir como si fuera dolor. El dolor neuropático está originado fundamentalmente por un daño estructural neural y el tipo de dolor central que es muy, muy característico de la fibromialgia. Pásalo, por favor. Aquí tienes las 3 características de dolor central y este cuadro se los he puesto para ver a qué responde el tratamiento. Fíjate que el dolor somático, normalmente como hay un proceso inflamatorio mecánico a nivel de tejido, te va a responder muy bien a los AINES o algún procedimiento que tú le hagas tipo una infiltración, por ejemplo, ¿no? Un dolor neuropático generalmente no solo te va a responder a AINES, sino tienes que dar algún tratamiento en extra. En este caso, puedes dar gabapentina, mitriptilina, pregabalina. Y cuando tienes un dolor central, esto ya no solo va a responder a este tipo de tratamiento, es decir, AINES, antidepresivos tricíclicos, sino tenemos que hacer algo más. Y ese algo más está determinado fundamentalmente para el trabajo desde el punto de vista estructural con la parte de psiquiatría o de psicología, porque es parte del 50% del tratamiento que nosotros vamos a hacer en este tipo de pacientes. Esta imagen, ustedes ya la deben conocer bastante bien, pero es cómo se transmite el dolor a través de las vías neurosensoriales, ¿verdad? Tú tienes un trauma a nivel de tu piel, esto va a ser captado por tus receptores nociceptivos, que a nivel del sistema nervioso periférico van a ingresar al asta posterior de la médula y luego van a ascender hasta llegar a tu tálamo, hipotálamo y corteza para producirte el dolor, ¿verdad? Esto ustedes ya lo han estudiado en el área de fisio. Pero, ¿qué pasa en el caso de las pacientes, por ejemplo, con fibromialgia? Primero, lo normal, una vez que el dolor llega aquí a la corteza, yo voy a sentir el dolor y esto va a ser transmitido a través de las fibras de señales nerviosas a nivel cerebral. Pero, ¿qué va a hacer mi organismo? Si yo tengo dolor, automáticamente saco y el dolor para, ¿verdad? Quiere decir que mi organismo modula esto. Pero, ¿qué pasa en la fibromialgia? En la fibromialgia hay un trastorno en esto y aquí vamos a hablar de lo siguiente, que es el síndrome o el síndrome de insensibilización central. Porque, ¿qué va a pasar en la fibromialgia? ¿Puedes retrocederlo? En la fibromialgia hay un trastorno de sensibilización central. ¿En qué va a consistir esto? En un aumento de la excitabilidad de las vías que se van a encargar de transportar las señales dolorosas hacia tu cerebro. Y se va a caracterizar fundamentalmente porque este dolor es difuso, es vago y normalmente la paciente no sabe definir en qué zona le está doliendo. Y se va a caracterizar por una alteración de la sensibilidad y lógica. ¿Por qué? Porque si alguien viene y te toca solo el brazo, tú vas a sentir dolor. Pero eso no es un traumatismo, ¿verdad? Porque quizás solamente te está dando un abrazo, pero automáticamente tu sistema nervioso lo va a captar como dolor. Siguiente. Hay 2 características típicas que se van a presentar en la fibromialgia, que viene a ser la hiperalgesia y la alodinia. ¿Qué es la hiperalgesia? Es un estímulo y una respuesta exagerada al dolor. Es decir, yo vengo y te toco el brazo y tú automáticamente vas a sentir como que si yo te estaría presionando el brazo. Entonces, por eso es que estas pacientes con fibromialgia te dicen, a mí me abrazan y yo siento dolor. Y lo otro es la alodinia, es decir, que un estímulo bastante suave te va a generar una respuesta exagerada del dolor. Y justamente en esta imagen te quieren representar eso, mira, es una hojita como una pluma que va a tocar tus receptores nociceptivos, pero tú lo vas a sentir como si fuera dolor. Entonces, la fibromialgia tiene estas 2 características. Si a ustedes les preguntara,
Clínicamente o fisiopatológicamente, la fibromialgia tiene dos características del dolor. ¿Cuáles son? Hiperalgesia y alodinia. ¿Okay? Algo importante que tienes que recordar en fibromialgia es que acá hay un desbalance a nivel de los neurotransmisores y normalmente los neurotransmisores en nuestro organismo tienen que tener un equilibrio, ¿verdad? Muchos de aquí que, por ejemplo, están ahorita con un sueño, con hambre, y aquí su compañera que se está durmiendo hace bastante tiempo, ¿es por qué? Porque tiene una alteración quizás a nivel de uno de estos neurotransmisores. Entonces, cuando alguien que se duerme y se duerme en la clase, muchas veces les dicen, este paciente está GABAergizado. ¿Por qué? Porque su GABA está a tope total. Entonces, ¿qué es lo que te está produciendo el GABA? Está produciéndote sueño, cansancio, como que ya no quieres estar en ese lugar. Teóricamente, las personas que están sanas, como la mayoría de aquí, tu GABA tiene que equilibrarse. Entonces, mientras estás en el día, tu GABA tiene un equilibrio con tu glutamato, con tu sustancia P, para que tú no te estés durmiendo en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasa en la fibromialgia? En la fibromialgia, estos neurotransmisores tienen un desbalance. Entonces, comienza a aumentar tu glutamato, aumenta tu sustancia P y disminuye tu serotonina, tu noradrenalina y tu GABA. Por ende, estas pacientes todo el día están cansadas, con fatiga, con dolor, no se pueden concentrar. Clínicamente, ¿cómo vas a ver a este paciente? Entonces, lo vas a ver con un dolor tipo crónico, ¿ok? ¿Más de cuántos meses? Que es pregunta de examen, más de 3 meses. ¿Qué características tiene tu dolor? Primero, que es difuso, es generalizado, la paciente llega y te dice, me duele todo. ¿Dónde es el dolor? Músculo, tendón, ligamento. Tú comienzas a tocar sus articulaciones y todas sus articulaciones tienen una movilidad perfecta. Es más, toca su articulación del codo y te va a decir, sí, lo muevo bien, pero me duele. Mueves el hombro, me duele, pero a ver, es más el fastidio. Y casi siempre está asociado a síntomas sistémicos como fatiga, insomnio y disfunción cognitiva. Estas pacientes también te van a decir que a veces tienen cefalea, rigidez matutina, pero que dura menos de ¿cuánto? Menos de 1 hora, a veces menos incluso de 30 minutos. Te van a decir, me dura 5 o 10 minutos y la rigidez se me quita. El sueño es no reparador, no pueden dormir y sufren generalmente de problemas de ansiedad y depresión, porque estas pacientes ya les había comentado que tienen algún trastorno psiquiátrico también de por medio y por eso es que tratamos de que estas pacientes tengan alguna evaluación por esta área. El otro, por favor. Siguiente. ¿Cómo haces el diagnóstico en estas pacientes? El diagnóstico en estas pacientes es netamente clínico, por tanto no hay ningún examen que tú le tengas que pedir a estas pacientes para que puedas determinar si tiene o no fibromialgia. Entonces, tu diagnóstico va a ser clínica, lo que tienes que buscar es dolor crónico generalizado, ¿más de cuántos meses? Más de 3 meses. No existe ninguna prueba de laboratorio o radiografía que te diga, mira, tu paciente tiene fibromialgia. Lo otro es que no hay signos inflamatorios, porque ¿qué pasaría si tú le encuentras inflamación o una articulación con sinovitis o una rodilla hinchada? ¿Pensarías que es fibromialgia? No, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, hay que buscar otra patología. La anamnesis tiene que estar enfocada fundamentalmente en evaluar características del dolor, sueño, fatiga, ansiedad y depresión. Y tu examen físico fundamentalmente es para descartar otras causas, es decir, ¿qué causas más te podrían generar dolor? Ahí entran las OAS, entran los síndromes del túnel del carpo, entran los reumatismos extraarticulares e incluso las enfermedades sistémicas tipo artritis reumatoide o lupus. Importante también que tú comiences a evaluar los famosos puntos dolorosos. ¿Han escuchado hablar de los famosos puntos gatillo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los escucharon hablar? Probablemente en la consulta, si ustedes ya están evaluando o están rotando en reumato en consultorio, algunos doctores agarran y te dicen, búscale los famosos puntos gatillo. ¿Qué son los puntos gatillo? Los puntos gatillo normalmente van a ser 18 puntos de dolor. ¿Dónde lo vas a tener? Fundamentalmente a nivel del occipucio, cervical, trapecio, supraespinoso, rodillas y a nivel también de los mismos codos. Entonces, cuando tú buscabas antes de estos puntos, que eran 18, que los tienes aquí en la imagen, veías que tu paciente tenía dolor por lo menos en 11, tú decías, probablemente esta paciente tiene un problema que se conoce como fibromialgia. Esto eran los criterios antiguos, los primeros. Sin embargo, en el año 2010 dijeron, no, miren, está muy simple esto, tenemos que mejorarlo porque hay que hacer trabajos de investigación y necesitamos definir bien
¿Qué cosas tenemos que buscar en estas pacientes? Y ellos evalúan un famoso índice que se conoce como el índice de dolor generalizado. ¿Qué es lo que te dice aquí? Para evaluar tú a estos pacientes con fibromialgia deberías tener 3 condiciones. Primero, que tu dolor, es decir, el índice de dolor generalizado, tenga una valoración de más de 7 y una gravedad de síntomas mayor a 5, o que sea de 3 a 6 con gravedad de síntomas mayor a 9, que tenga dolor más de 3 meses y que el paciente no tenga otra patología. Si tú cumples estas 3 características, te dice, mira, mi paciente tiene fibromialgia. Entonces ahorita muchos estarán preguntando, ¿pero qué es el índice de dolor generalizado? No son más que los famosos puntos gatillo, solo que ahora ya no son 18, sino son 19 áreas. Y ahí las tienen en colorcitos, ¿no? Cintura escapular, derecha izquierda, brazo superior, derecho izquierdo, brazo inferior, región de piernas, espalda superior, tórax, abdomen. Entonces, ¿qué te decían? Si tú tenías más de estas 7 áreas con dolor, esto ya era un criterio para hablar de fibromialgia. ¿Qué es el famoso índice de gravedad de síntomas? Aquí te hacían como una encuestita donde evaluaban un score. ¿Y qué es lo que evaluaban? Fatiga, sueño no reparador y un trastorno cognitivo. A cada uno le dan un puntaje, es decir, te dan a ti la hojita y te dicen, a ver, en esta última semana, la semana pasada, ¿cómo ha estado en cuanto a la fatiga? Leve, ocasional, moderada, grave. Entonces tú vas marcando y le van dando a esto un porcentaje. Si tienes aquí más de 5 puntos, que normalmente son 12 puntos que se tendría que evaluar, ya tendrías un criterio más para fibromialgia. Entonces, esto se hacía en el año 2010, pero ¿qué pasó en el año 2019? Dijeron, miren, saben que esto está súper complicado, yo no voy a evaluar 19 áreas y encima voy a tomar un test, vamos a hacerlo un poco esto más sencillo. Entonces, ¿qué dijeron? Miren, vamos a cambiar los famosos puntos gatillo por las famosas áreas dolorosas. ¿Ya? Entonces, ahorita, actualmente, se conocen ya no como puntos gatillos, sino como áreas dolorosas. Y digo yo que tengo fibromialgia si cumplo 3 condiciones fundamentales. 1, que tenga 6 de 9 regiones dolorosas. ¿Cuáles son mis regiones dolorosas? Ahí lo tienen en la imagen. Cabeza, brazo izquierdo, derecho, miembro inferior, tórax, abdomen, espalda alta y espalda baja. Si tú tienes 6 zonas de dolor en estos lugares, tienes ya un criterio. Criterio 2, que tengas problemas para dormir. La paciente te va a decir, yo no puedo dormir en las noches. Aparte, tengo fatiga. Y lo otro, y lo más importante, que el dolor sea mayor o igual a 3 meses. Entonces, si tú cumples estos criterios, automáticamente estás diciendo, mira, mi paciente cumple con los criterios para hablar de fibromialgia. Entonces, actualmente usamos esto. La mayoría de veces se van a dar cuenta que seguimos utilizando los famosos puntos gatillo, porque es como que es más práctico, es más fácil, sé que son 11 de 18 y ya. Algunos médicos ya están comenzando a utilizar esto, porque si se dan cuenta es más facilito que el otro todavía. Ya no tienes que evaluar 18, solo 9 regiones, si hay dolor en 6, automáticamente, y mi paciente tiene problemas para dormir y fatiga y el dolor es más de 3 meses, doy mi diagnóstico definitivo. Dame el otro, por favor. Diagnóstico, por tanto, ¿hay una prueba diagnóstica, rayos X, examen que te diga que tienes fibromialgia, sí o no? No, ¿verdad? Sin embargo, ¿le tengo que tomar exámenes, sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Y la respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque normalmente la fibromialgia, la mayoría de veces no es un diagnóstico de primera intención, es un diagnóstico de exclusión. Y eso quiere decir que antes que tú me digas que tu paciente tiene fibromialgia, mínimamente habrás investigado si no tiene AR, porque es lo que más puede tener clínica muy característica de la fibromialgia, que no tenga problemas de lupus o que no sea de repente un reumatismo extraarticular, es decir, una tendinitis, un hombro doloroso, qué sé yo. Entonces siempre tienes que hacer algunos estudios y aquí es importante que sepas esto. Cuando tú le vas a hacer un estudio a una paciente con fibromialgia, tienes que pedir mínimamente un hemograma. ¿Qué van a ver en el hemograma? En lupus, ¿qué les interesa ver? ¿Cómo? Anemia, muy bien. Voy a ver la hemoglobina. ¿Qué más? Plaquetas, neutropenia, ya está bien, pero voy a ver plaquetas, ¿verdad? Si tiene plaquetopenia o hay de repente una trombocitosis. ¿Qué más? ¿Les interesa ver leucocitos, sí o no? ¿Qué pasa si tiene 1000 leucocitos? O sea, leucopenia en la vida va a ser por una fibromialgia, ¿verdad? ¿Qué más les interesa ver linfocitos, sí o no? Por supuesto, si tiene una linfopenia brutal, ¿pensarán que es fibromialgia? No, ¿verdad? Allá te está llevando a pensar en otra cosa, quizás sea un lupus.
Vas a pedir BCG y PCR, porque si tiene dolor articular, tienes que descartar que no sea un problema de artritis reumatoide o algo inflamatorio. Vas a pedir enzimas musculares, CPKs, DHL, TGO, TGP. ¿Por qué? Puede ser el debut de una miopatía, por eso es que la paciente que cuando tú la tocas te dice que me está doliendo, tengo una mialgia brutal, entonces tienes que pensar en eso. ¿Vas a pedir factor reumatoide, sí o no? Aquí ya tienes que investigar las características del dolor, ¿no? Vaya a ser que te diga que tiene, no sé, una rigidez matutina, que ha habido aumento de volumen de articulaciones, o que de repente es una AR que recién está comenzando a debutar, no lo sabes. Vas a tener que pedir factor reumatoide. ¿Pides ANA, sí o no? Sí, porque ya hemos visto que existen muchas pacientes que tienen fibromialgia, están ahí deambulando por todos los médicos, fibromialgia, y resultó que era un lupus que había tenido netamente un compromiso muscular y articular. Por eso es que pide sana. ¿Y por qué también? Porque vuelvo a repetir, la fibromialgia es un diagnóstico de descarte, o sea, no es lo primero que vas a pensar, ¿no? A no ser que sea muy, muy característico, pero si se dan cuenta, cuando llega la paciente a su clínica, casi no tiene toda la clínica característica y no es así como que del libro agarras y dices, a ver, cumple tal criterio y ya, muchas veces no te cumple todo y tienes que hacer ya ahí unidad clínica. Vas a pedir también marcadores metabólicos, ahí tiene que ver TSH, T4 libre y puedes pedir también, si es que lo amerita, algún estudio radiológico de electromiografía si estás pensando, por ejemplo, en neuropatías por atrapamiento. Pero lo mínimo que tiene que tener tu paciente es hemograma, reactantes de fase aguda, ANA y factor reumatoide, sobre todo si tú estás pensando en un cuadro de fibromialgia. El otro, por favor. Diagnóstico diferencial, fíjate con qué tienes que hacer el diagnóstico diferencial: AR lupus, polimialgias, miositis, hipotiroidismo y las miopatías inflamatorias. Por eso es que pides todos los exámenes que te acabamos de decir. Entonces, todo tiene una explicación. Diagnóstico diferencial con cualquier enfermedad que ya les acabo de mencionar. Y hay un dato aquí muy importante: las pacientes que tienen déficit de vitamina D, sobre todo lo digo porque muchos de sus familiares, quizás ahorita que están en cuarto año de medicina, ¿verdad?, les van a decir, mira, tú estudias medicina, a mí me está doliendo mucho el cuerpo, no puedo dormir, me fatigo mucho, tengo problemas de concentración, y agarras y dices, como has estado en la clase despierto, dices, esto es fibromialgia. Entonces, a veces, los déficits de vitamina D te pueden producir lo mismo, ¿ya? Entonces, tú tienes una paciente con una vitamina D, no sé, en 10, que lo normal es mínimo 30, y resulta que tu paciente o tu familiar no tenía fibromialgia, lo que tiene es un déficit de vitamina D. Por tanto, en los exámenes que haces siempre dosen vitamina D. ¿Okay? Entonces es un tip para que ustedes lo hagan porque simula mucho y tiene muchas características con los problemas de fibromialgia. Tratamiento. ¿Qué hacen con estas pacientes? Normalmente el tratamiento es farmacológico 50%, no farmacológico 50%. En el caso del tratamiento farmacológico, aprox dura de tratamiento mínimo 1 año. Es un tratamiento combinado. Usualmente solemos utilizar duloxetina, pregabalina, mitriptilina, GABA, ciclobenzaprina y utilizamos también paracetamol con tramal para el manejo del dolor. Pero de todos estos, lo que más utilizamos es lo que tienen en azulito, que es la mitriptilina y la gabapentina. Lo tenemos en el CIS, son medicamentos cómodos y te ayudan a controlar perfectamente el dolor. Efectos adversos de estos medicamentos: sequedad de boca y aumento de sueño. Por tanto, estos medicamentos usualmente los solemos recomendar de noche, calman el dolor y te permiten dormir. ¿Ok? El tratamiento no farmacológico, ejercicio y apoyo psicológico. Si son pacientes que tienen o están sometidas a mucho estrés, mucha carga emocional, su tratamiento farmacológico no va a mejorar. Entonces, sí o sí tiene que tener un apoyo, sobre todo por el área de psicología o psiquiatría, dependiendo de cómo ustedes puedan adaptarse en el lugar donde estén. Siguiente. Ahora, el tratamiento, como ya les había dicho, es farmacológico y no farmacológico. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el objetivo? Les había dicho que hay un trastorno a nivel de los neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, tu tratamiento tiene que permitirte lograr ese nuevo balance, sobre todo entre el GABA, la noradrenalina, la serotonina, que son, o la sustancia P, que lo que van a hacer es mantenerte activo durante el día para que puedas realizar todas tus actividades. Y me parece que esta es la última, siguiente. Y tu enfoque siempre es multidisciplinario porque es una colaboración no solo entre reumatólogos, sino también con el área de medicina física de rehabilitación y con psiquiatría. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de fibromialgia hasta acá? ¿Nada? ¿Todo clarito? ¿Sí? A ver. Por ejemplo, Reumatismo. ¿cómo saber que le da una de 20 a 50 años?
la edad promedio. ¿No pueden aparecer en adultos mayores más que nada? Sí, pero es muy poquito frecuente. Es poco frecuente. Pensar que, por ejemplo, una paciente de 70 años te está debutando con fibromialgia es muy poco frecuente. Pero puede dar años. Por supuesto, tú puedes tener tu diagnóstico que, por ejemplo, comienza a los 50, te tratas unos 2, 3 años, tu fibromialgia se controla, pero pasan unos 10 años y como que nuevamente se activa. Entonces, tú siempre vas a tener la fibromialgia, pero va a haber temporadas en las cuales quizás tu fibromialgia ya no esté como dormidita, ¿no? Sino tenga nuevamente todas las características clínicas de dolor. Pero que debute a los 70 es muy poquito frecuente. Ahí sí ya tendrías que pensar en otras enfermedades, ¿no? Generalmente en este caso, por ejemplo, lo primero que te llamaría la atención es que no tenga un déficit de vitamina D, por un lado. Y lo otro es que no tenga un problema de AR que está comenzando o de alguna enfermedad autoinmune sistémica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Tienes la otra de reumatismos extraarticulares. Ya, por lo tanto, de aquí definimos 3 cosas. La fibromialgia tiene que tener 3 criterios, ¿verdad? Dolor generalizado